Presentamos Trocha Abierta. Estamos en su programa. Nos puede localizar también en YouTube, en Instagram. Ahí nos puede ver, nos puede escuchar todas las atorrancias que nosotros emitimos aquí a veces. Y a otros no les gusta, pues como siempre, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos al impuro Eduardo Castillero. Un saludo a la audiencia de la gran cadena exitosa que nos transmite de frontera a frontera, así como las transmisiones, como ha dicho Alfonso, de YouTube e Instagram. Y antes de que entre mi tocayo, quiero darle gracias a la vida porque ayer mi nieta Drina Marí Morán Castillero recibió las aguas bautismales y hoy mi primogénito Ernesto Javier Castillero Virsi está celebrando su cumpleaños. Así que Ernesto me llena de mucho orgullo. Es uno de los planificadores del equipo de Mi Bus que están haciendo de tripas corazón. Vamos para adelante. Las felicitaciones de los parientes impuros. Invitado a Eduardo Camacho. Lo hemos pedido que bueno, saludos a todos allá saludos a todos en Trocha Abierta y a todos los que nos sintonizan por la gran cadena exitosa y por las redes sociales también. Un placer. Y bueno, el tocayo dice que está de fiesta hoy por todo. Va a botar la casa por la ventana. O la ventana por la casa. Oye, tú sabes que quería traer a Camacho al programa por otro aspecto del planeta, la demanda civil, pero tú sabes que a mí el más lástima me da todo es Tú sabes que estoy teniendo algunos problemas. Sí, no se está oyendo bien, Alfonso. No se está oyendo bien. No. Pero debe ser tu micrófono allá. Debe ser tu micrófono allá porque yo escucho al tocayo perfectamente y él me escucha bien a mí también. Ajá. ¿Y ahora cómo me escuchan? Ahora te escucho mejor. Ahora mejor. Mira, a mí viendo la entrevista que te hicieron Camacho en Telemetro, a mí me dio mucha lástima la posición que yo entiendo, pues, porque él es empleado de Telemetro y él defiende los intereses o cumple las órdenes de su dueño, ¿no? Era una manera como insidiosa, como Mira, la invitación me pareció más bien como para deslucirte, para tratar de sacar una conclusión sobre el tema. Y yo creo que ellos son los que menos pueden hablar de libertad de expresión. Yo no creo que dice nadie si en este canal o en ese complejo de medio de comunicación existe libertad de expresión. Bueno, yo siempre he dicho que en los medios de comunicación la libertad de expresión la define el dueño del medio. Así mismo es, en todos lados. Pero fíjate, bueno, yo no creo que Atenógenes me invita con el objetivo de dejarme mal, porque a mí en lo personal, a mí no me gustan las entrevistas tipo relaciones públicas. A mí me gusta la entrevista donde el entrevistador, con respeto, eso sí, saca lo mejor del entrevistado, buscando que el entrevistado sea el que se luzca y no él. Y yo también creo que el parte del problema es que de un tiempo para acá muchos amigos periodistas, algunos con buena intención, otros no, con no tan buena intención, han querido hacer ver el tema de la libertad de expresión como una patente de corso.
Y la libertad de expresión, como todos los derechos, porque no se trata, fíjate, la libertad de expresión es un derecho, como es el derecho a libre tránsito, el derecho a la presunción de inocencia. Hay una serie de derechos que están en nuestra Constitución y nuestras leyes, pero esa misma Constitución y esas mismas leyes establecen limitaciones en el ejercicio del derecho, porque el derecho no es, la libertad no es libertinaje. Y eso fue el fondo de la explicación que yo hice en esa entrevista, y creo que la mayoría de la gente lo entendió. Quizás, vuelvo y te digo, siento que Atenógenes quiso defender la tesis a ultranza de que iniciar procesos legales contra una persona por cosas que ha dicho es atentar contra la libertad de expresión, cosa que no es así. Porque yo le recordaba, si tú recuerdas también, porque tengo una discusión nueva, Alfonso, cuando se ponen demandas penales contra los comunicadores o contra personas, este mismo grupo de personas decía que no era correcta la penalización de las opiniones y que en todo caso ahí estaba la vía civil para que uno la siguiera. Bueno, entonces ahora se sigue la vía civil, pero mira, el problema real es que el que la sigue es Ricardo Martinelli. Mira, si no fuera Ricardo Martinelli, no hubiese ninguna discusión aquí. Lo que pasa es que la gente quiere que algunos sectores quieren que aquí en Panamá a Ricardo le digan de perro muerto para abajo y que él no tenga la posibilidad de defenderse frente a eso, pues. Porque no es que tú no puedes hablar sobre Ricardo Martinelli, tú lo puedes hacer, pero respetando los límites que establece la ley y no transgrediendo la ley. Porque fíjate, tú mismo, Alfonso, tienes un programa desde hace muchos años, mucho más que yo. Y yo también tengo hace 30 años un programa, ni a ti ni a mí nadie nos ha demandado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos los límites que tiene la libertad de expresión para no convertirse en libertinaje, Alfonso. Pero Luis Eduardo, mire algo. Cuando usted va a una entrevista, difícilmente logran sacarlo de su casilla, ni mucho menos del objetivo para el que usted se preparó para esa entrevista. Usted se documenta y usted argumenta cada cosa que se le dice. Y que robó pero hizo, sí, pero es que ese no es el punto, porque estamos en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, y difícilmente te logran sacar de casilla. Es más, mi abuela decía que cuando usted agarra el micrófono es como un punto de media, ¿no? Y es lo cierto, pero para que te entrevistaron, para que tú hables. Sí, pero por eso te digo, mira, primero que todo, a mí tú no creo, bueno, soy humano, pero no creo que nunca me veas molesto en una entrevista, porque yo tengo algo bien claro, el que se molesta no puede comunicar correctamente, y uno tiene que mantener el equilibrio mental en una entrevista, porque cuando tú vas a una entrevista es porque tú tienes algo que decir. Y entonces tienes que prepararte en razón de eso que quieres decir, pero lo más importante quizás, tú tienes que entender que tú no estás ahí para convencer a la persona que te entrevista o a los panelistas de un programa, tú estás ahí para hacerle llegar un mensaje a los que están viendo o escuchando la entrevista. Yo por eso le hablo a quienes están escuchando y a quienes están viendo. Yo no estoy tratando de convencer, en este caso, a Atenógenes ni a Dorcas, no, porque ellos están ahí fundamentalmente para preguntarme sobre un tema. A veces se va más allá a argumentar sobre el tema, pero bueno, a veces yo no puedo controlar cómo cada quien desarrolla una entrevista, ¿no? Pero yo tengo que estar preparado para cualquier escenario. Hay algo... Y eso es lo que yo hago. Camacho, hay algo, por ejemplo, que yo le hubiera preguntado al señor Atenógenes, digo, si a mí se me ocurre decir aquí en el programa que él es un coinero o que él es un drogadicto, que él es pero si yo se lo planteé en la entrevista, si tú escuchaste la entrevista, sí, yo le dije a Atenógenes, ¿qué pasaría si yo aquí
en este programa yo digo que tú eres un narcotraficante y me voy, además de decirlo aquí, me voy a mis redes todos los días y digo que tú eres un narcotraficante, te estaría calumniando, ¿verdad? ¿Tú qué harías como persona? ¿Me recurrirías penalmente o civilmente? Pero no te quedaría diciendo, no, esa es la libertad de expresión de eso. ¿Por qué? Sí, pero Porque la Camacho, libertad de expresión no es una patente corso. Yo Camacho, se lo dije en la entrevista. Camacho, este es un derecho que tiene toda persona para, cuando se siente agraviado, recurrir a una demanda civil. Demostrará si tenía razón o no tenía razón, pero no puede ser que a mí me coarten la libertad de demandar si me siento ofendido o denigrado, yo, mi familia o como sea. ¿Me explico? Eso es lo Pero yo insisto, Alfonso, tú y yo tenemos cancha en dirigir programas de radio y de televisión, tú más que yo. Y a ti nunca, ni a mí nunca nos han demandado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el límite que tiene la libertad de expresión. Y eso debe saberlo todo aquel que no solamente conduce un programa, sino todo aquel que va a un programa o a una entrevista o aquel que usa las redes sociales. Pues las redes sociales, fíjate, se han convertido en una anarquía también, ¿no? Porque la gente que se siente frustrada y que quiere insultar a alguien, bueno, la usa para insultar a todo el mundo y a decir de todo, o sea, en vez de destacar cosas positivas. Y yo no es que digo que las cosas malas no se digan, pero dila con prueba, con fundamento. Tú no puedes estar acusando a Raimundo, a todo el mundo, de ser un ladrón, de ser un mal ciudadano, de ser un mal padre. Aquí cualquier pendejo, perdona la palabra, que te agarra y te acusa de cualquier vaina, porque él sí dice que esa es su libertad de expresión, pues. No, tu libertad de expresión está enmarcada dentro de la Constitución, pero esa misma Constitución y esa misma ley establece responsabilidades para los ciudadanos frente al el uso arbitrario o ilegal de la libertad de expresión. Camacho, yo tengo el derecho, como lo tiene cualquiera, porque él decía, no, pero es que Martinelli tiene poder, pero ¿qué tiene que ver poder? O sea, ellos tienen poder y a ellos no les gustaría que José Revilla es lo cual cosa. Yo le dije ahí, pues poder tienes tú, Atenógenes, tú sabes lo que está sentado aquí en uno de los principales noticieros del país y de plantear noticias, pero además dar opiniones. Tú tienes poder también, no te hagas, le dije yo en la entrevista, si recuerdas. Y ese poder es el que no debe hacerlo. El poder debe usarse con responsabilidad, porque yo por lo menos, ¿por qué me cuido de no caer en el libertinaje? Porque a mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Esa es una filosofía mía en la vida. Yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Porque si no me gusta que me hagan, como yo exigirlo después si yo mismo hago lo mismo. Entonces, por eso nosotros nos cuidamos mucho en esa realidad y porque además somos demócratas por convicción. ¿Tú crees que Anet Planel o Valenzuela me van a enseñar a mí lo que es pelear por y defender la libertad de expresión? O sea, me metieron preso, mataron a mi hermano, nos persiguieron a mi papá y a mi familia. Mira, méritos en el tema de la libertad de expresión, por la lucha de la libertad de expresión, habemos mucho más que Valenzuela y que Anet Planel y que Movín, que son sencillamente, ellos ahora están gozando de la democracia por la cual muchos de nosotros nos arriesgamos en la vida, pero están gozando de manera impropia a veces de esa democracia, porque exceder los límites de la democracia también es impropio. Y así como yo combatí en la dictadura militar y lo que ella representaba, también combato en democracia a quienes quieren exceder los límites que la democracia nos establece. Porque si no, una sociedad no tiene reglas, límites a los derechos, se convierte en una anarquía. Mira, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad que se está desmoronando por pedazos. ¿Por qué?
porque los gobernantes de ese país han caído en el error de darle concesiones a los grupos anarquistas. Y fíjate lo paradójico que esos grupos anarquistas, que a veces no son ni siquiera ideológicos, sino grupos de intereses, van en contra. ¿Cuál es el fin de esos grupos? Destruir la democracia. Pero en esos países, los gobernantes le han dado concesiones a estos grupos anarquistas que no entienden que sí hay derechos, pero en una sociedad además de derechos se tienen responsabilidades. Porque a todo el mundo le gustan los derechos, pero no le gustan las responsabilidades, Alfonso. Esa es parte del problema. Camacho, aquí tenemos también al licenciado Mélito González. Buenos días, Mélito. Buenos días. Buenas, saludos. Saludos. Yo lo que pienso, Camacho, de todo este tema es que está bien que Foco haga denuncias, denuncias centradas, con respeto, etcétera. Quiero saber cualquier tema, el que sea, pero que no lo agarre como Foco, que no lo agarre como un banderín de golpeo ordinario, de golpeo irresponsable, etcétera, etcétera. Y si a ti o a mí nos hubieran demandado, tengan seguridad que Caracas no se va a defender a nosotros por ningún lado. Y yo recuerdo cuando tenían esa campaña de que si me callan, te callan. No, a nosotros no nos han callado. O sea, al pueblo panameño, pues a los que están callando a ellos, es que han actuado muchas veces, porque hubo periodistas ahí que se dio gusto denigrando y haciendo lo que le daba la gana contra el mundo. Y me acuerdo la diputada esta María La Vega la soleaba a Gustavo Pérez, bueno, y en fin, pues. Pero todo el mundo se calla, eso sí se calla, los que están, tú sabes, en el compinche. Pero nosotros no vemos mal, de ninguna manera vemos mal que yo defienda mi derecho, si siempre he sido agraviado, ofendido, ¿por qué no? Es poderoso, no, él tiene derecho a hacerlo también, igual que cualquier otro. No sé qué opinas tú, Mélito, del tema. Bueno, los abogados sabemos que... ¿Se escucha? Sí, ahí pero los abogados sabemos que la ley, como dice bien Camacho, tiene sus límites, ¿no? La libertad de expresión tiene sus límites. Y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, partiendo de allí, no conozco el caso específico. Llegué tarde, así que no sé si están hablando del tema de los secuestros que se hicieron recientemente por parte del equipo de Martinelli en contra de estos comunicadores. Pero así como ellos creen que están en su derecho de señalar algunas cosas, también el que se siente ofendido o el que se siente atacado por los medios están en su derecho también de interponer los recursos legales. O sea, que un abogado no te va a decir nunca, o difícilmente te va a decir que no hay derecho de interponer las acciones legales correspondientes. Yo tengo varias querellas por calumnia y injuria presentadas de clientes y digo, yo espero que prosperen, ¿no? No conozco los casos específicos. Los medios sí, pues han dado informaciones y han dicho cosas, pero no sé exactamente a qué se debe las querellas, ¿no? Y la parte civil, porque la responsabilidad, como bien lo dijo, tiene pues la parte penal y la parte civil. La parte penal es si se comete un delito, bueno, la ley lo tipifica y establece la pena, y la parte civil es la parte digamos, el aspecto económico de resarcir el daño causado por el delito, ¿no? Así que yo no veo, hay ningún problema. Lo que sí, no sé por qué, eso sí quería preguntarle, porque me extrañó, no sé si me escucha, me extrañó que el comunicado que hizo la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Eso sí me extrañó porque... ya digo, como abogado yo veo eso normal, ¿no? Que te secuestren, que yo hago secuestro, yo hago demanda, yo hago querella,
O sea, pero lo que sí me parece extraño es el pronunciamiento de parte de la embajada, ¿no? ¿A qué obedece? Porque aquí se han hecho varias demandas a medios de comunicación y por millonarias y se han ganado y se han quedado con, inclusive tengo entendido que la estrella del siglo pasó por algo similar y cosas así, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, no es un secreto, ni tampoco es nuevo, que hay algunos funcionarios diplomáticos, te repito, no es nuevo, de Estados Unidos, que o sea, actúan en razón de lo que ellos consideran son casi Estados Unidos un imperio y el resto del mundo somos una colonia, pues ese imperio, ¿no? Está el principal error, ¿no? Yo no soy enemigo, ni tampoco Ricardo Martinelli de los americanos, pero los americanos tienen sus propios problemas. Y los americanos no son realmente lo que nos van a decir a nosotros. Como, o sea, si tú ves los problemas de la sociedad de los Estados Unidos, ¿tú crees que los Estados Unidos, y me refiero en parte a su gobierno, están para estar dictándole al resto de los países normas y señalamientos? No, pero ese no es un tema. Mira, Estados Unidos tiene el derecho de hacer con la entrada a su país lo que le dé la gana. Y lo mismo debiéramos tener nosotros. Entonces, y ese no es el tema para mí. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que definir qué clase de país nosotros queremos ser. Si nosotros queremos ser un país del primer mundo, tenemos que comportarnos como un país del primer mundo. Y para ser un país del primer mundo tenemos que los ciudadanos todos actuar correctamente, pero también tenemos que dar valer el respeto a nuestro país. Por ejemplo, aquí a nuestro país todo el mundo ha querido ponerlo como un centro de evasión de impuestos, pero esas mismas cosas que ellos nos dicen a nosotros son lo que ellos hacen en sus países. Entonces, hay que defender el derecho el nombre de nuestro país. Y aquí hay panameños que le hacen eco a ese tipo de denuncias irresponsables contra el país. Panamá no es ningún centro de evasión de impuestos o paraíso fiscal, porque en Panamá hacemos lo mismo que se hace, por ejemplo, en Delaware, o que se hacen en Suiza, o que se hacen en Londres. Ah, no, pero acá esta gente tiene una política. No hagan eso o no hagan lo que nosotros hacemos. Es decir, no hagan lo que nosotros hacemos. Si nosotros lo hacemos, está bien. Si ustedes lo hacen, está mal, que concha. Entonces es ahí donde yo creo que, fíjate, nosotros tenemos que dejar las diferencias políticas de un lado cuando se trata del bien del país y del bien de los panameños. Entonces, yo te reitero, este tema de las normas de la sociedad, de las libertades que nos da la democracia, yo lo tengo bien claro y tengo bien claro cuáles son las limitaciones que eso también tiene. Y yo por eso, así como defendí retornar al camino a la democracia para que tuviéramos precisamente esos derechos, también voy a defender la democracia de aquellos anarquistas que quieren destruirla con una sociedad anárquica sin leyes, sin responsabilidades, con ciudadanos sin responsabilidades. Eso cualquier país lo destruye. Mira Estados Unidos, el tema del control de armas. ¿Cómo está acabando con ese país? A cada rato. Mortandad de gente, la gente matándose, la libertad de cargar armas. No, pero es que la libertad de cargar armas debería estar regulada en Estados Unidos. Pero yo no, Estados Unidos, yo no vivo en Estados Unidos, así que si ellos no lo quieren así, está teniendo a cada rato matadera de gente, ese es su problema. No me gusta, me da una lástima porque la gente que muere son seres humanos, pero ese es el problema de Estados Unidos. Y si ellos quieren ser una sociedad anárquica, ese es su camino, pues. Pero ellos no vengan a decirnos a nosotros que Panamá tiene que ser una sociedad anárquica porque los intereses de ellos así lo determinan. Eso es lo que yo no se lo acepto ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, porque yo no soy ni antiamericano,
ni antirruso, ni antichino. Yo soy pro panameo, pro Panamá. Eso es lo que yo soy. Ahora, Pero, señor Camacho, no, señor Camacho, espérate un momento, pariente, espérate un momentito. Camacho, Mélito te preguntó y yo te iba a preguntar cuál es la esencia de la demanda, o sea, ¿qué fue lo que realmente consideraron como una... No, la demanda, mira, esa demanda no tiene nada que ver con la declaración que hizo Estados Unidos, la designación, porque hizo Estados Unidos hace, creo que fue el día 25. Eso no tiene nada que ver ni con lo que ellos dijeron sobre ese tema. Lo que pasa es que, mira, Foco de manera reiterada, Valenzuela, Anesplanel, por radio, por televisión, por las redes de Foco, se han desde hace varios años dedicado a calumniar y injuriar todos los días a Ricardo Martinelli. Entonces, frente a eso, nosotros hemos recurrido a, por ejemplo, fuimos a los tribunales, a las vainas penales, primero. Pero ¿qué sucede en el tema de las normas penales? Porque tú puedes acudir penalmente o civilmente. Pero en los penales nosotros, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que ahí están todavía las cepas del varelavirus y de Kenia, que operan en razón de cosas que no debe ser, y hay una demanda que ponga Ricardo Martinelli por calumnia e injuria contra esta gente en la rama penal, jamás va a prosperar, porque los fiscales dicen no, que aquí no se ha injuriado, no se ha probado, esa es la libertad. Entonces, ¿qué? Y entonces, ¿qué? Pero acudimos a la vía civil. En la vía civil, el Ministerio Público no tiene ni vela en este entierro, ¿no? Entonces, pero es en razón de una conducta reiterada, que no tiene nada que ver con la última designación que hizo Estados Unidos y lo que ellos opinaron sobre ese tema. pero señor Camacho, ¿qué terminaron diciendo los jueces con relación a el secuestro que ustedes hicieron en la casa de la señora Porcel? Eso ella puso una fianza para que el secuestro, o sea, ella afianzó, el secuestro se ejecutó en el caso de Kenia Porcel, pero ella puso una fianza para que no le afectaran sus bienes, pues. Acuérdate que a ti te demandan por un monto, entonces ese monto la persona que está siendo demandada puede afianzar y entonces sus bienes no son afectados, ¿no? Camacho, nosotros permitimos que el embajador pasado, Philly, creo que se llamaba Philly. John Philly. Para contra la familia Wackett, descaradamente lo permitimos, acabaron con unas empresas que generaban miles de empleos, y se atrevió inclusive a decir que Wackett era uno de los lavadores más grandes del mundo. Eso lo permitimos Entonces yo me acuerdo de esa conferencia de prensa donde el Chapo Guzmán era un detalle, según Philly, a los miembros de la familia Wackett, una era totalmente irresponsable, y al tiempo dio la razón, pero ¿qué sucede? Entonces, frente a eso, había gente que aplaudía eso, se te olvida. Entonces, y ahora ¿qué pasó? Empezando con la vicepresidenta, que fue la que dijo que ella no estaba ahí para defender a los Wackett. Sí, cuando era su deber. Lo que pasa es que eso pasa cuando tú tienes gente que no conoce cuáles son las razones de su puesto. Eso no se trataba mira, los funcionarios diplomáticos panameños tienen el deber de asistir a los panameños que se encuentran siendo en alguna manera procesados. Pero ella era vicepresidenta, más grave aún. Y ver que se les respeten sus garantías. Y aquí se llevó John Philly y pisoteó la presunción de inocencia de la familia Wackett, y acabó, como dice, muy bien recuerda Alfonso, aquí fueron miles de los panameños que quedaron desempleados producto de esa cuestión, y al final de cuentas, ¿qué pasó? Se demostró que los Wackett eran inocentes de los cargos que se les daban. Puede haber hecho un daño terrible al país, sí, y a la familia Wackett en especial, ¿no? Por supuesto. Pero por eso que a mí, ahora esta señora viene con el mismo tono, con la misma, el mismo ropaje de Philly,
a mí me importa un carajo lo que diga la embajadora, o sea, en realidad, porque ya tenemos un antecedente tan nefasto como el que ocurrió con Philly. O sea, ¿tú me entiendes? Por eso te decía que eso no era nuevo. Y eso, mira, lamentablemente eso ocurre porque ¿tú crees que el embajador de Panamá puede decir la mitad de las cosas que está diciendo la embajadora de Estados Unidos aquí en Estados Unidos? ¿Tú crees que en Estados Unidos el embajador de Panamá lo declaran non grato y lo echan de ahí? Si se pusiera a hacer las críticas sobre las tantas vainas que hay que criticarle a los Estados Unidos, a esa sociedad, pues, se lo hubieran echado. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos gobernantes que no entienden que nosotros no somos enemigos de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene el deber de respetarnos como nosotros le respetamos a ellos. Y Estados Unidos o cualquier otro país, ¿eh? Porque a eso yo me refiero y te reitero. Yo no soy ni antigringo, ni antirruso, ni antichino, ni nada. Yo defiendo a mi país. Eso es lo que yo hago. Porque el nacionalismo no es ser anti nada, es ser pro el país que nosotros vivimos y convivimos y que tenemos que defender todos. Eso es ser nacionalista. Yo entiendo, como tú decías, Camacho, que si no fuera Martinelli, obviamente que representa un peligro electoral para los contrincantes, esto no estuviera pasando. Eso estoy clarito en esa vaina. Y también estoy clarito que tenemos que nosotros defender nuestra democracia sin injerencia de nadie externo, ¿no? Y como se plantea, pues deja lo que corra, pues. Vamos a ver. Ahora, Alfonso, nosotros tenemos un problema que tiene mucho más profundas raíces de lo que se aprecia a simple vista, y es de que así como nos vanagloriamos de estar firmando acuerdos internacionales, cuando llega la hora de cumplirlos, entonces empezamos con pinza a escoger lo que a nosotros nos conviene. Estamos en las listas porque no se responde a las preguntas de las cosas que el gobierno hace en favor de amigos o adeptos, y están esperándose respuesta en los países que nos tienen señalados, sean peores que nosotros o no. Nosotros firmamos un acuerdo y ellos están preguntando ¿por qué se benefició fulanito? No, mira, el tema de la lista va más allá de los intercambios de información, fíjate. El tema de la lista es que, por ejemplo, la famosa OCDE de esto, ellos quieren fijarnos a nosotros la obligación de meter ciertas normas. Y como no las metemos, entonces ellos quieren acusarnos de paraísos fiscales. Pero ¿por qué no tenemos que meterla? Porque esas mismas normas ellos no las tienen en sus países. Entonces, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que yo haga algo que tú no estás haciendo? Así mismo es. Esto no es no es el tema, tocayo, de los intercambios de información. Porque fíjate, Estados Unidos no ha firmado con la orden ninguna vaina de intercambio de información, ni la va a firmar. Porque fíjate, Estados Unidos te habla de la defensa de los derechos humanos, pero Estados Unidos no reconoce la autoridad, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional ha querido juzgar a varios soldados americanos por violación a los derechos. Entonces, sí. Estados Unidos no. Entonces, yo lo que te quiero decir es, si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer en Estados Unidos, ese es tu problema, pues no me venga a mí a querer dictar normas morales que tú no tienes. Así mismo es. Y eso que tú dices es tan cierto, porque nosotros tenemos panameñas que han fallecido por actos de violencia sexual y demás por miembros del ejército de los Estados Unidos, y se los han llevado y no se ha juzgado, no se ha hecho el debido proceso porque ellos lo han impedido. Aquí está un caso de una panameña al cual le ofrecieron $80,000, fíjate, a la familia para que dice que se quedara tranquila. Se llevaron a la persona que la había matado,
y no la trajeron a Panamá. En este caso no está Carlos Santos. Ah, sí, exacto, en el caso de Los Santos. Y la familia obviamente le dijo quédense con su plata, porque hay gente que tiene dignidad. Mira, aquí lo que nosotros tenemos que, insisto, los panameños tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, no amigos de afuera, nosotros, qué clase de país nosotros queremos tener. Y nosotros podemos tener diferencias y buscar coincidencias, pero tenemos que hacerlo dentro de lo que son nuestras legislaciones. Y yo no tengo, sí. Te preguntaba, por ahí salió un meme, o no sé, que supuestamente entrando en el plano político, que quieren escoger a Balbina como vicepresidenta de Gaby Carrizo. La verdad no sé, pero mira, Gaby Carrizo tiene sus propios problemas más allá de quién va a ser, sería su candidato a la vicepresidencia, porque mira, ¿cuál es el principal problema de Gaby Carrizo? En mi opinión, sin entrar a juzgarlo, que en todas las encuestas que yo he visto, en todas, las públicas y privadas, salvo la de La Estrella, que no voy a entrar a hablar de por qué ahí es diferente, Gaby Carrizo no marca en ninguna encuesta que yo haya visto más de 3%. Y eso en razón de qué? De que los negativos de Gaby Carrizo, según las encuestas, están por el 70%. Si tú tienes 70% de negativos, oye, no hay manera que tú subas en las encuestas, porque eso es una ciencia las encuestas tienen su forma de desarrollarse y de explicarse y de interpretarse. Entonces, más allá ahora, en mi opinión, si le agregas a Balbina de vicepresidente, yo la verdad que no creo que eso lo ayudaría para nada, ¿no? Al contrario, pero bueno. Y esto no se trata de nada personal, sino es porque además si tú mides los negativos de Balbina en las encuestas que se han hecho siempre del agrado o desagrado de personalidades políticas, ella tampoco sale muy agraciada en esas encuestas, ¿no? Bueno, pero es que la búsqueda de la ingeniera Balbina viene asociada a querer tener algún respaldo de las bases que él solo no las tiene. Sí, pero es que las bases del PRD no son nada diferentes a las bases de otros partidos. ¿Qué quieren las bases del PRD? Llegar a gobierno. Por la razón que sea, hay muchas razones por las cuales tú quieres llegar a gobierno. Pero entonces, si tú quieres llegar a gobierno, porque entiende que fíjate que lo que son tus visiones políticas se pueden desarrollar en el gobierno, no en la oposición, porque en el gobierno es que se desarrollan planes, programas, proyectos, obras que le cambian o le destruyen la vida a los panameños. El tema allá de el propio PRD, si eso le va a significar un apoyo, yo tengo mis dudas. Mira, por ejemplo, las encuestas que te plantean por ejemplo, en Cambio Democrático, el 70% de los miembros de Cambio Democrático vota por Ricardo Martinelli, indistintamente si tiene un candidato propio o no. Y en el tema del PRD, en la encuesta, el voto en favor de Ricardo Martinelli dentro del PRD anda entre el 30 y 40% de la gente del PRD. ¿Sabes por qué? Porque la gente del PRD, que está pasando problemas en un país donde no hay empleo, donde la economía está mal, ve quién le puede servir quién le puede resolver ese problema, y si se lo puede resolver Ricardo Martinelli, ellos van a votar por Ricardo Martinelli, así Ricardo Martinelli sea de otro partido, porque si ellos no ven en su partido a alguien que pueda hacer lo que Ricardo Martinelli puede hacer, que ellos consideren que puede hacer, van a votar por Ricardo Martinelli. Melito, ¿tienes alguna pregunta para Camacho? Bueno, más que pregunta es, porque se ha traído el tema y casualmente, pues esta mañana me mandaste, Alfonso, a un personaje que yo vengo siguiendo hace ya como 5 o 6 años, César Vidal, que habla de la globalización versus el globalismo. Yo he explicado aquí el programa de que Biden representa el progresismo, que es la izquierda en el mundo.
Hay gente que no lo quiere entender. Los demócratas son considerados en Estados Unidos la izquierda, el progresismo. Es decir, los que promueven actualmente, pues es la nueva izquierda, promueven a los grupos LGTB y eso no tengo que decirlo yo. Lo primero que hizo Biden cuando llegó fue quitar todas las leyes anti-LGTB que había puesto Trump. Trump había endurecido el tema del aborto, en contra del aborto, y vino Biden y de una vez lo quitó, porque ese es otro tema, ¿no? Entonces los tres pilares de la izquierda nueva son el feminismo, que no es feminismo, sino feminacismo, porque feminismo es igualdad, pero ellos ahí no quieren igualdad, el nuevo feminismo no quiere igualdad, lo que de esta nueva izquierda lo que quiere es destruir a la figura paterna al hombre y menoscabarlo y todo lo demás, ¿no? Los LGBTA también van por esa misma línea. Ellos no quieren derechos, ellos quieren apoderarse de todo y ser lo que la norma, y que el que no está de acuerdo, bueno, paredón. Y el aborto, pues que es un crimen, ¿no? Entonces, esta línea de Biden, que apoyado por lo que es la nueva línea esta, que le llaman el nuevo orden, donde están metidos empresas como Pfizer, que son los que promueven las vacunas, ¿no? Ellos quieren manejarse y dominar, ¿no? Por eso es que por ejemplo, yo le decía a Alfonso, ¿qué pasó con Bolsonaro? Bolsonaro antivacuna, había que quitarlo. Lula es dócil a los intereses de Biden, porque él va con las vacunas, con los LGTB, con los feminazis, con todo el Biden, con toda esa línea, ¿no? Porque él es izquierda, él es progresista también. Entonces yo lo que le explicaba es que aquí es un tema, digo, muchas veces nos sorprendimos que ganara Petro, pero no lo habíamos visto desde el punto de vista de que Petro, desde esa perspectiva de la nueva izquierda, es dócil a Biden, ¿no? Y yo había puesto el ingrediente, creo que fue el viernes, de que me parece, no sé si es que Martinelli es visto como la línea de la derecha. No sé hasta qué punto sea, porque yo veo en Next, que no sé si tenga algo que ver con él directamente en la nota editorial, pero Next le hace mucha publicidad a los LGTB y a esa línea, ¿no? Y pero no sé si por ahí vaya, digo, porque esto es geopolítico. Los intereses de los norteamericanos, ellos lo hacen en base a sus intereses. Esto no es porque me caíste mal o porque me caíste bien, es sus intereses. En el caso, por ejemplo, de Wackett, el que estaba mandando era Trump, que es derecha, es conservador, es republicano. Y de pronto, para los intereses de Trump, no le gustaba aquí en Panamá al señor Wackett. Entonces, yo lo veo más desde ese punto de vista que de algún capricho o desde algo. Yo lo veo más por allí. Pero fíjate que vamos por el último caso que mencionaste. La familia Wackett fue víctima de los lobbies de otros grupos económicos de Panamá en Estados Unidos. Porque fíjate, ¿cuál era el pecado de la familia Wackett, especialmente del ¿cómo que se llama el de la estrella? No me acuerdo. Simplemente era el competidor de uno de los empresarios que tiene unos grupos de lobby muy fuertes en Estados Unidos. Y parte del problema nació desde que, por ejemplo, creo que fue en El Salvador o Guatemala, la empresa de la familia Wackett le ganó los duty free en los aeropuertos al otro grupo familiar que todo el mundo sabe quién es. Entonces, por eso fue que le cayeron a Wackett, es la realidad. Porque, digo, en algo sí coincido con Mélito. Los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Esa es otra realidad. Donde yo no coincido con él es en el caso de Brasil, de que Estados Unidos prefiriera a Lula a Bolsonaro. No, lo que pasa es que la fuerza de Lula no provino de Estados Unidos de ningún lado, sino vino, mira, la gente apostaba cuando Lula ganó de que se iba a caer Brasil, porque Lula era de izquierda y porque iba a llevarse Lula, ¿qué hizo? Fortalecer la economía del país, desarrollar, hacer a Brasil una de las potencias del mundo. La gente tenía trabajo, no es que no había problemas, pues los problemas de nuestras sociedades los hay, pero cuando la gente comparó lo que tenía con Lula y lo que tenía con Bolsonaro, por eso el pueblo de Brasil votó mayoritariamente, aunque estrechamente, por Bolsonaro. ¿Qué fue lo que enturbió esa campaña? Eso sí, con lo que tú dices, la guerra contra los
los grupos estos de élite que te forman, el supuesto que LGTB, que más que todo el tema de las vacunas. Mira, yo no puedo hablar en contra de la vacuna porque yo toda mi vida me he vacunado. Y yo, bueno, el que opina, el que no le gusta la vacuna, bueno, ese es el problema de ellos. Pero yo vengo de una generación vacuna. Nosotros nos hemos vacunado toda la vida y yo me vacuné contra el COVID y me vacuné y me puse las 3 vacunas. ¿Por qué? Porque soy una generación que creció pensando que las vacunas te ayudan para las enfermedades. Que si hay gente que piensa que no es eso, bueno, eso está, pero el tema yo no creo que el tema de Bolsonaro con Lula se haya definido por el tema de la posición de uno o el otro sobre el tema de las vacunas, ¿no? Yo creo que hay un tema más que todo de realidades socioeconómicas. Mira, con Martinelli. Martinelli han dicho de perro muerto para arriba por 8 años, no por 2 ni por 3, por 8 años. ¿Y por qué Martinelli marca más de 50% en las encuestas? Porque la gente cuando sabe que se está comiendo un cable, no tiene empleo, la economía está mal, el costo de la vida está eso. Entonces la gente dice, venga, ¿con quién yo estaba bien? ¿Tú no estaba bien con este? No. ¿Estaba bien con el anterior? No. ¿Con quién yo estaba bien? Con Martinelli. Entonces yo quiero que vuelva Martinelli. Así es muy sencillo. Porque el pueblo panameño, al igual que cualquier pueblo en el mundo, vota en razón de pensar quién le va a resolver su problema. Su problema. Su problema personal, que depende de cuál es, el costo de la vida, el desempleo. Y en este país donde el desempleo es el principal problema del país, es fortaleza de Ricardo Martinelli, pues precisamente una persona reconocida porque sabe cómo promover empleo desde el sector privado y del sector empresarial, del público, ¿no? Lo que pasa, Camacho, es que nosotros no hemos podido sintonizar la frecuencia de la gente, del pueblo. Y eso que tú estás diciendo es el razonamiento del pueblo, pues sencillamente sin mayores complicaciones. O sea, ¿cómo tuve yo? Bien. ¿Cómo tuve después? Mal. Entonces, ese es el razonamiento. No es que si Martinelli tiene un caso, tiene 2 casos, tiene 3 casos. Ese es el razonamiento de la gente. Es como a mí me puede ir bien. Eso es todo. Así mismo es. Bueno, lastimosamente tengo que salirme. Si tienen alguna pregunta, pues estoy fuera del carro y me están llamando afuera, me están esperando. Así que quiero agradecerte nuevamente, Alfonso, la oportunidad y ojalá pueda estar ahí de vez en cuando para compartir con ustedes el análisis de importantes temas, no solamente temas negativos de denuncia, de demanda, sino que los temas pro país, o sea, de hablar de cómo debemos unirnos los panameños para rescatar juntos el país donde estamos todos. Porque fíjate, yo quisiera que todo el gobierno que sube le vaya bien, porque si el gobierno hace las cosas bien, a todos nos va bien. Yo no sé, si alguien es gobernante no es del partido que yo apoyo, pero lo está haciendo bien, al país le va bien, ¿qué carajo? Que le vaya bien. Entonces tenemos que entender eso, los panameños, que al final lo que se trata de la búsqueda del bien común. Así que gracias, Alfonso, gracias, Melito, gracias al tocayo Eduardo, y espero estar con ustedes como invitado próximamente también. Gracias, estuvimos a Camacho con nosotros y bueno, nos faltan unos minutos ahí para concluir el programa. Ya se va Camacho a venirse allá con Alejandro Pérez. Alfonso, tú hablabas de Balbina de suplente pero bueno, le preguntaste a Camacho, por eso no quiso opinar. Pero Balbina es suplente de Gaby. En la eventualidad que Martinelli corra, debe estar celebrando y tirando voladores, ¿no? Yo pienso que el tiempo de Balbina pasó, como pasó el de Pérez Valladares, pasé figura presidencial, ¿no? Ella tendrá su tiempo y su momento ahorita en este gobierno, como lo tiene Pérez Valladares, que mira, lamentablemente en esa situación fue que me entero que Sahel, ¿cómo es? María la que se llama, la embajadora allá en Turquía. En Turquía, sí. Mariela Sahel. Sí, correcto. Sí, bueno, ahora me entero que ella es embajadora y ella estuvo muy, muy vinculada con el gobierno de Pérez Valladares y con Pérez Valladares. Digo, es el gobierno PRD, ¿no? Pero Pérez Valladares está bien en este gobierno.
Y digo, lo que no entiendo es gente inteligente que crea o que piense que pueda, a menos que sea un plan, como yo le he dicho, un plan de mandar a los peores candidatos para fortalecer a otros grupos políticos. Eso es que lo que a una persona pensante le va a venir eso a la cabeza, y más una persona que sabe de política, sabe cómo se maneja esto, ¿verdad? Si yo pongo al peor candidato del PRD para no sacar votos, es porque yo quiero que esos votos se vayan para otras candidaturas. Entonces, Melito, ayer escuché una entrevista que le hicieron a Pedro Miguel González, en la que dice que el próximo 26 va a haber un pronunciamiento en el que pueden, entre otros, salir como precandidatos la doctora Turner, que ya se había mencionado la posibilidad, y el licenciado Martín Torrijos. Él dice que puede. Así es que ya por lo menos se va a ampliar el panorama a la escogencia y se va a hacer más notoria el sentir de los que están inscritos en el PRD, a ver si estas figuras empiezan a restar lo que no está del lado de Gaby Carrizo todavía. Correcto. Sí, no sé, Pedro Miguel está explorando, ¿no? Y hay esas dos posibilidades, aunque hay alguien dice que Martín, que no lo veo bien, que Martín corra por otro grupo político, ¿verdad? Preferiblemente que se lance en este momento. Rosario Turner, pues no es de mi simpatía, pero si tuviera que dar al voto entre esos cuatro que ya pudieran ser candidatos, a las finales, por dos razones sencillas, me inclinaría por Rosario Turner, ¿no? Pero aún así, yo pienso que yo soy de la línea de una realidad. Para mí, lo que estamos viviendo o que vivimos en Panamá no es una pandemia, sino una plandemia, ¿no? Y que ella lo manejó mal, porque lo manejó de acuerdo a lo que se quería por el plan, que es que este plan que es parte del globalismo, ¿no? Globalización versus globalismo. ¿El qué quiere el globalismo? La pandemia es parte del globalismo. Entonces, pero igual por ser mujer y por estar menos, digamos, pero igual me parece que a la final iría a hacer lo mismo que hizo en su momento con el tema del globalismo, pero me inclinaré hacia ella. Uno de los puntos que desde mi punto de vista, valga la redundancia, la distingue es su comportamiento cuando llegó. Uno, cuando le dijo al viceministro Roncón que estaba en la vicepresidencia, que ella no le cabía un WhatsApp más, diciendo que habían ventiladores más baratos de los que él se vanagloriaba en ofrecer en $49,000. Y la otra, la forma como ella fue separada del cargo. Lo que pasa es que para mi concepto, lo que está haciendo Pedro Miguel es una pequeña avanzada, porque siento que el candidato realmente de Pedro Miguel es Martín. Están metiendo a la Turner como una alternativa que en realidad no la piensan llevar a ningún lado. Además, él no tiene imagen política nacional, ni mucho menos, ¿no? Pero tengo entendido que hoy, a las 6:00 de la tarde, que hay una actividad de Omar Torrijos, que de paso no vi a ninguno de los torrijistas en el acto ese de conmemoración de allá que hubo en el mausoleo, no sé, no vi a ninguno de los torrijistas, ninguno, nada más ciertos ahí como
estaba la ex magistrada, creo que era, se me escapó el nombre. Estaban algunos, unos 5 o 4 vi, identifiqué. El resto de los torrijistas que tanto abrazan a Torrijos no estaban porque pues, sencillamente sospechan que Martín tiene aspiraciones presidenciales. Y repito, creo, estoy lucubrando, que esta tarde anunciará la candidatura de Martín en un acto que se va a llevar a cabo allá en el... Pero dentro del partido, a lo interno o a la primaria, ¿no? A las primarias, sí. Bueno, yo vería con buenos ojos, pero no lo apoyaría, porque la verdad que para los dos que tenemos es menos malo, y todavía si sale Rosario para mí sería mucho menos mala. Pero fíjate, ok, está bien, ella se le puso ronconcita a la mafia ahorita del PRD, ¿no? Eso le costó que saliera por la puerta de atrás, le costó el silencio, tuvo que callarse porque ella no dijo por qué salió, ¿verdad? Pero ella fue muy sumisa y eso es lo que yo critico, ¿no? A la pandemia. O sea, ella siguió el plan global de la pandemia, o sea, el interés de que esto siga, ¿no? El tema de el negocio de las vacunas. Por eso que yo digo, bueno, Camacho dice que no, pero para mí todo está detrás de eso. Pues son intereses económicos muy grandes. Tener presidentes antivacunas, eso representa, y un país como Brasil representa pérdida para estos globalistas, a los que pertenece, a lo que es empleado, porque él no pertenece, él es empleado. Biden es empleado del globalismo. Entonces, vender miles de millones de dólares en vacuna en Brasil, eso es un golpe para el bolsillo de los que están manejando ahorita el mundo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, ¿no? Por eso es que Lula es dócil, porque él es progresista, él es súper vacunador, todos los progresistas, y yo no es que soy antivacuna, porque aquí se dijo una gran mentira. Se dijo que no, que los antivacunas, que cuando ellos fueron niños, ninguna mamá no dijo que no los vacunara. Digo, señores, la gran mentira en qué consiste, porque se dicen muchas mentiras, pero no las analizamos. Cuando a mí me pusieron de niño las vacunas, esas vacunas, porque las primeras vacunas fueron descubiertas por allá por el siglo XIX, por allá por 1850 para acá empezaron las primeras vacunas. Ya es la mayoría de las vacunas que nos ponían a nosotros, por lo menos yo tengo 54, en la década del 70, que yo era un niño, eran vacunas que tenían más de 20, 30 años de estar siendo aplicadas y probadas y demostradas con todo el procedimiento para eso. ¿Qué pasó con las vacunas que querían aplicar, que no tenían ni siquiera 8 meses de estar empezaba las investigaciones y ya querían aplicarlas? Pero bueno, era parte de esa pandemia. Dicen que funcionó, que no funcionó, que fueron buenas. Bueno, yo la verdad que a la final yo me puse mis 3 dosis. Yo no soy antivacuna, pero sí soy antiglobalista y ¿cómo se llama esto? Pandemia y anti nuevo orden mundial. Así que bueno, por esa sencilla razón, Martín sería dócil al gobierno demócrata progresista de Biden, y eso no me gustaría que después aquí se quiera aprobar todo lo que tiene que ver con aborto. Esa es una teoría, no es la realidad, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Mélito y Eduardo. Ya nos pasamos el tiempo, ya viene la alternativa Miguel Antonio Bernal y nos tenemos que despedir, no sin antes de recordarles que estamos en YouTube, en Instagram, búscanos como Trocha Abierta, y estuvimos en compañía de Eduardo Castillero el Impuro, el licenciado Mélito González, estuvimos de invitado a Eduardo Camacho y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, que le dice hasta mañana. Hasta mañana. La voluntad de Dios así lo quiere. Chao.